Hola, estimados alumnos. Bueno, en esta oportunidad vamos a abordar un tema nuevo, el boom literario y la Revolución Cubana. El boom literario fue un movimiento que, digamos, comenzó con- con el trabajo de ciertos escritores que cambiaron su actitud, su temática, a partir de lo que se estaba viviendo en Latinoamérica, ¿no es cierto? Los temas universales y que tenían que ver más con la cuestión del hombre de manera general, se dejaron un poquito de lado o se incluyeron, se utilizaron para tratar específicamente la cuestión latinoamericana. O sea que el boom literario, más allá de que fue un movimiento por el cual podemos ver que se vendieron mucho más libros, es decir, la gente empezó a leer más, a comprar más cierta literatura, justamente esta literatura que correspondía a este boom, ¿no? La palabra boom, este préstamo del inglés que es como una explosión, la cantidad de libros que se vendía, que era muchísimo mayor, tenía que ver con gente que iba a comprar libros y leía porque esta temática desafiaba, presentaba algo nuevo. eh, en realidad, la presentación era lo nuevo, porque lo que venía pasando ya en Latinoamérica no era algo nuevo. Nosotros, Latinoamérica, eh, fuimos constantemente invadidos, conquistados, ¿no? Eso ya lo sabemos. La cuestión es, ¿eso quedó en el pasado? ¿Se terminó? No. En el siglo XX, por ejemplo, pasaron muchos eventos importantes, guerras mundiales, un sinfín de guerras y de crisis en el mundo, de revoluciones. Pero nosotros nos vamos a quedar con la revolución cubana, porque, insisto, nos vamos a enfocar en la problemática latinoamericana. Y la revolución cubana tuvo un papel muy importante eh, en este proceso de cambio literario, y no solo literario, artístico en general, música, eh, escultura, pintura, todo tipo de expresión estética apuntaba a poner en primer lugar la cuestión de la identidad latinoamericana, de qué nos estaba pasando en Latinoamérica, qué sucedía. Y Cuba fue un punto de partida muy importante, porque habiendo estado tantos años oprimidos los cubanos por los españoles primero, hasta 1898, tratados como esclavos. De hecho, Cuba se fue poblando básicamente con esclavos, ¿cierto? El negrismo y el africanismo, Cuba, sigue estando aún hoy en día muy presente. Y Cuba además, luego de que Estados Unidos eche a los españoles y asumieran ellos el papel de conquistadores, lo que siempre presentaron fue una actitud cultural muy fuerte, es decir, no, los cubanos no abandonan sus raíces culturales, musicales, folclóricas, de costumbres, ¿sí? Se sienten cubanos, se sienten latinoamericanos. Esa actitud evidentemente molestaba mucho a los Estados Unidos. Más allá de que les convenía tener esa preciosa isla, digamos que la cuestión del fondo, el trasfondo de todo esto es mucho más profundo y muy complejo. Estados Unidos quería usar a Cuba como ejemplo, ¿no? Para los demás países latinoamericanos, para mostrarnos de qué son capaces, ¿no? De ejercer el dominio. Si no es por la fuerza militar, es por la fuerza económica. Entonces, ahí vemos que empieza, por eso digo, Revolución Cubana es una bisagra que empieza a marcar la diferencia. Hay un antes y un después de la Revolución Cubana, porque los latinoamericanos estamos ante un hecho increíble, que un país tan pequeño, sin ningún tipo de poder militar, con unos rebeldes campesinos al frente de un comandante Fidel Castro y un comandante Che Guevara, que llegaron en un pequeño barquito desde México porque estaban exiliados, pudieran sacar al dictador Batista, que había sido puesto por Estados Unidos, era todo
era todo un hecho increíble, era un logro que ahora se había vuelto el ejemplo, se les había vuelto en contra a los Estados Unidos. Cuba era ejemplo de liberación. Entonces, eh, porque repasando un poquito brevemente, rápido, Estados Unidos en estas décadas del 50, 60, 70, que son las más importantes para nosotros, para estas dos o tres clases que vamos a tener sobre el tema, ellos impusieron la doctrina nacional de la seguridad. ¿Qué decían? Latinoamérica está desorganizada, hay desorden, hay rebeldía, hay anarquía, hay anomia. La anomia es la falta de leyes, ¿no? Hay brutalidad. Pensemos un poquito en los dichos de Sarmiento, civilización o barbarie, ¿no? Esas cuestiones que se instalaban como estereotipos sociales, ¿no? De esa división que se hacía, o eras civilizado o eras bárbaro. Bueno, acá un poco pasa esto, ¿no? Es decir, la doctrina nacional de seguridad decía, en Latinoamérica realmente no hay educación, no hay cultura, no hay progreso. Entonces, van por dos frentes, con dos métodos. Primero, ponen un dictador en cada país. Y ese dictador, generalmente militar, esas dictaduras que pone Estados Unidos en los países latinoamericanos, en general fueron dictaduras cívico-militares. Es decir, se ponía un militar, pero había una parte civil de la sociedad que estaba de acuerdo con eso, que generalmente era la parte civil, que son los actores de poder que hay en una sociedad, que cuando analizamos, por ejemplo, la cuestión de la oligarquía, ¿no? La gente que tiene mucho poder y dinero y tiene mucho peso en las decisiones, bueno, esas dictaduras fueron cívico-militares. Este dictador que era puesto por Estados Unidos, obviamente era un títere que obedecía las órdenes. Y su objetivo era el lavado de cerebro, ¿sí? Dejar nuestras raíces, nuestro folclore, nuestras tradiciones, olvidarnos de ser latinoamericanos, y apuntar al progreso, entre comillas, de ser como los americanos. Y ahí nos venden, por medio de su propaganda ideológica, nos venden el sueño americano, ¿no? Lo mejor que le podía pasar a una persona era vivir en Estados Unidos, trabajar allá, tenías todo, te podías comprar todo. Acá llegaban las propagandas de las cosas, en las películas sobre todo se veía en esas décadas, que un ama de casa tenía, no sé, la licuadora, el televisor, el hornito eléctrico, los avances, los autos, eh, para que nosotros en este proceso de lavado de cerebro sintiéramos una especie de envidia por la forma de vida de ellos y que nuestra forma de vida en realidad era deplorable, era salvaje casi. Bueno, eh, por eso decía que no era solamente una cuestión de dominio económico y estratégico, sino que también se metieron en la parte cultural. Y eso hizo que en Latinoamérica empezáramos a abandonar nuestras raíces culturales y nos volviéramos un poco, entre comillas, americanistas. Un caso concreto para que entiendan cómo fue estas acciones de Estados Unidos por medio de su doctrina nacional de seguridad, que fue un documento que ordenaba, digamos, poner dictadores en los países para restablecer el orden perdido. Este, Piensen que, por ejemplo, en Chile estaba Salvador Allende, un presidente elegido democráticamente con el voto de la gente, ejerciendo su presidencia, y como no quería obedecer las órdenes de Estados Unidos, bueno, vinieron de la CIA, no solamente lo derrocaron, sino que lo asesinaron, y en su lugar pusieron al general Pinochet, que sí cumplió a rajatabla todo lo que le decía. Entonces, así también, acá en Argentina también pasó lo mismo. Recordemos que en el 70 eh, asume una durísima dictadura cívico-militar,
Y bueno, este era el planteo, ¿no? Es el planteo de dominio de Estados Unidos. Esta política de intervención tenía que ver, como dije ya, y esto lo insisto en esto porque es importante, no se trataba solamente de dominar por la fuerza bruta, sino que también ellos querían sutilmente ver si podían conquistar de otra manera, de una manera cultural. Entonces ahí tuvieron la influencia, nos metieron la música, las películas, todos los productos, el sueño americano, eh, todo eso para que nosotros cambiáramos nuestra forma de pensar con respecto a nuestras raíces, a nuestra verdadera identidad, ¿no es cierto? La identidad de como latinoamericanos. Y la educación no fue no quedó afuera de esto. También incursionaron mucho, se metieron mucho en la parte de educación. Eh, Fíjense que ellos acá, siempre que hubo dictaduras, se cerró, se prohibió en las escuelas, sobre todo el pensamiento crítico, reflexivo, que el alumno podría decir, no, pero a mí me parece esto. Una clase como esta, por ejemplo, de lo que estamos hablando, estaba prohibidísimo. O sea, yo ya dentro de 5 minutos ya estaba preso o desaparecido. Y entonces, bueno, no había que pensar, no había que reflexionar, no había que criticar, ni rebelarse, ni nada. ¿Sí? Seguir el orden establecido. Un orden que Estados Unidos establece por la fuerza o por medio de su propaganda, ¿no es cierto? Eh, Nosotros vamos a ver en la próxima clase un cuento de García Márquez que se llama El ahogado más hermoso del mundo. Un cuento muy lindo, muy interesante, breve, breve, pero que representa esta relación dominador-dominado, esta cuestión cultural entre Estados Unidos y Latinoamérica. Y la pregunta, en el boom literario, como decía, la pregunta era, ¿por qué Latinoamérica está abandonando sus raíces, sus costumbres? ¿Por qué se deja eh, vencer por este opresor? ¿Por qué bajamos los brazos y dejamos de luchar? ¿Por qué nos creemos toda la propaganda eh, de los Estados Unidos o de los otros eh, poderosos que buscan dominar en el mundo, ¿no? Por ejemplo, entre paréntesis, podemos pensar Inglaterra, Malvinas, ¿no? Una cosa increíble. Pero hay una autocrítica en el boom literario, ¿sí? Resumiendo entonces, para cerrar ya este video, el boom literario es el resurgimiento de las ideas con respecto a nuestra identidad cultural y por qué fueron cambiando esas ideas y cuál fue la influencia de Estados Unidos con respecto a esto, ¿sí? ¿Y qué hacemos nosotros? La autocrítica. Este cuento de García Márquez que yo les comento, bueno, para mí, desde mi punto de vista, tiene mucho de autocrítica. Ya vamos a ver por qué, pero la idea es que reflexionemos, pensemos y opinemos sobre este tema. En, este, en esta ocasión, este video acompaña un PDF en el que van a resolver un crucigrama a modo de actividad, una actividad como para recordar los puntos más importantes, ¿no?, de todo lo que estamos hablando. Pero es una clase preparatoria para lo que viene después, que es la lectura del cuento y las reflexiones, la discusión, el debate sobre un tema tan importante que nos alcanza hoy en día, la cuestión de este dominio, este intervencionismo económico, militar, cultural que ejerce Estados Unidos sobre el resto del mundo y que en particular en Latinoamérica, si vemos ahora lo que está pasando en Latinoamérica, podemos empezar a pensar y reflexionar, habiendo hablado todo esto, hasta qué punto no está Estados Unidos detrás de estos grandes problemas, de estas grandes crisis que vivimos los latinoamericanos, ¿sí? Bueno, los dejo, un fuerte abrazo y que espero que sigan bien.